Dixo Daily presenta. Sí es momento de polarizar y de tomar una postura firme y clara en favor de la libertad. Denunciar la corrupción impune no es polarizar. Denunciar las alianzas del régimen con el crimen organizado no es polarizar. Denunciar la destrucción de las instituciones de la República y de las libertades no es polarizar. Pero a ver, si quieren decir que cumplir con nuestra obligación ciudadana es polarizar, entonces seamos valientes polarizadores, tú y yo, todos juntos. De eso se trata el episodio 371 de Factor Kaiser. Te pido que me ayudes a ver este episodio completo, a comentarlo, a ponerle like, pero sobre todo a copiar el link y a compartirlo en todas tus redes y chats, con todas las personas que creas que pueden convertirse en unos polarizadores profesionales. No, en unos denunciantes profesionales de la corrupción impune de este gobierno, porque esa es la única manera en la que vamos a recuperar la República Mexicana. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Suelo leer varias columnas al día de amigos y conocidos a los que respeto y admiro, que siempre me ayudan a ver lo que sucede en México con otros ojos, con una visión distinta. Pero pocas veces me pasa lo que me sucedió hoy al leer la columna de mi amigo Julio Patán. Me refiero a esa sensación visceral de ¡a huevo! Eso es, finalmente alguien lo dijo con claridad, como debe ser. Su columna se llama Elogio de la polarización, en el portal 24 Horas MX. Cito el primer párrafo de la columna de Julio. Hay un sector no desdeñable del sector comentócrata que escribe y habla como si México fuera todavía una democracia e insiste en que deberíamos todos comportarnos de modo civilizado, sin polarizar, privilegiando el diálogo respetuoso, sin tirar chingadazos en el Senado ni descalificar al contrario. Oigan, muy mal lo que hacen, mejor platiquen, viene a decir este sector de la opinión en medios y redes, sin miedo a caer en uno de dos lugares, cada uno menos deseable que el otro y desde luego no excluyentes. O la obviedad o la ingenuidad más categórica. Cierro la cita de Julio. Julio le recuerda a esos comentócratas que quieren quedar bien con todos que estamos en un régimen autoritario y que el ataque a las libertades de todos los mexicanos vienen desde el Estado, que ha cerrado todo tipo de canal de diálogo con cualquier persona que no los elogie y que ha destruido y capturado a las instituciones de la República y que no tiene empacho alguno en utilizar todos los instrumentos a su disposición para atacar a cualquier crítico. Como bien apunta Julio, es de una ingenuidad de loco sugerir que frente a un Estado capturado por un solo grupo político que abusa sistemáticamente del poder, sirve de algo hablarles bonito, a ver si un día se dignan a reabrir los canales más básicos de diálogo con la ciudadanía. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho, decía Simón Bolívar. Los que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad, decía Benjamin Franklin. Los tiranos solo son grandes porque nosotros estamos de rodillas, dice un dicho anónimo. Si la libertad significa algo, significa el derecho de decirle a la gente lo que no quiere oír, decía George Orwell. Es decir, frente a una tiranía autoritaria y populista, portarse bien, guardar las formas, hablar bonito, buscar el diálogo constructivo, callar para no incomodar, es la peor de las ideas y es una cobardía también. A ver, te pregunto, ¿cuál es la postura intermedia y mesurada frente a las evidencias que se desbordan sobre las alianzas de Morena con el crimen organizado? ¿Cuál es la postura intermedia y mesurada frente al inhumano desabasto de medicinas que ellos provocaron y que no han querido resolver para no incomodar al tabasqueño? ¿Cuál es la postura intermedia y mesurada frente a la destrucción y a la captura del Poder Judicial a través del peor fraude electoral de la historia? ¿Cuál es la postura intermedia y mesurada frente a la corrupción rampante, permanente e impune de los Juniors López, de su clan y de todo el morenato que nos explota en la cara todos los días sin consecuencia alguna?
¿Cuál es la postura intermedia y mesurada frente a la destrucción de los órganos autónomos que se encargaban de contener el abuso de poder en materias estratégicas y de generar políticas públicas que beneficiaran a todo México y no solo al régimen en turno? ¿Cuál es la postura intermedia y mesurada frente a los 7 años de ataques permanentes, violentos y abusivos desde la infame mañanera a todo crítico del gobierno? ¿Cuál es la postura intermedia y mesurada frente a la militarización de todo el sistema de seguridad y justicia de México, a la constitucionalización de la prisión preventiva oficiosa, a la destrucción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la captura de todas las fiscalías? ¿Cuál es la postura intermedia y mesurada frente a la mentira diaria y permanente como forma normal de comunicación y frente a la destrucción de todo el sistema de transparencia que hacía posible evidenciar esas mentiras, que tú y yo nos enteráramos de que son mentiras? Y así me podría seguir horas cuestionando la pertinencia de mantener posturas mesuradas e intermedias, buena ondita, frente a los abusos, la corrupción impune y los fracasos de un régimen que siente que no tiene límite alguno y puede hacer lo que quiera. El único límite que queda, el único equilibrio que queda, somos tú y yo, nosotros, los ciudadanos, que tenemos la responsabilidad y la obligación permanente de señalar, de denunciar, de criticar y de exponer los abusos y la corrupción de un régimen autoritario. Si a eso se refieren con polarizar, entonces, como dice Julio al final de su columna, pues que viva la polarización, así, tal cual. A ver, es muy importante que veas y entiendas quién critica y ataca la supuesta polarización. Ahí te va, son 3. Primero, el régimen y todo su aparato de propaganda. De manera tramposa y absurda tachan de polarización cualquier denuncia, señalamiento o crítica al poder para no tener que contestar o probar que es mentira. Han logrado convencer a millones de que quienes señalamos o denunciamos al gobierno lo hacemos por interés, porque odiamos a Morena y por lo tanto odiamos al pueblo y a los pobres de México. Ahí te van algunos ejemplos de esto. Sheinbaum y Morena llevan varios meses presumiendo que, cito, sacaron a 13 millones de personas de la pobreza. Exactamente las mismas personas que hoy presumen y utilizan la expresión sacar a 13 millones de la pobreza, en gobiernos anteriores decían que cruzar una línea de ingresos mensuales no es y nunca puede ser sacar a una persona de la pobreza si no se analizan también que esa persona logró superar carencias en alimentación, salud, educación, patrimonio o servicios básicos. Porque si es solo por ingresos, puede regresar. En las mismas tablas que utilizaban para presumir que 13 millones habían pasado la línea de ingresos para no ser considerados pobres, con sus mismos datos se apreciaba que habían empeorado en las demás condiciones como la salud, la educación o el patrimonio. Quienes señalamos esto, fuimos rápidamente denunciados como polarizadores, que no quieren reconocer los éxitos de Morena, que solo vemos lo malo y que odiamos que los pobres salgan de la pobreza. Hagamos el chingado favor. Y así, el Morenato esquivó la crítica y dejó en el ambiente su verdad a medias como un gran éxito. Ahora ahí tengo otro ejemplo. Quienes estamos hasta la madre de la impunidad absoluta y del paraíso de privilegios en el que han vivido los miembros del crimen organizado en todo México, gracias a las alianzas evidentes con el Morenato, decimos que vemos con buenos ojos que se les haya designado como organizaciones terroristas extranjeras y en Estados Unidos, y que por lo menos sean apresados, investigados y sancionados allá en Estados Unidos. Polarizadores antipatriotas, nos dicen quienes prefieren las patrióticas alianzas con el crimen organizado, las no polarizantes alianzas con el crimen organizado, que la imperfecta alternativa de que sea Estados Unidos quien haga pagar algunas consecuencias a algunos miembros del crimen organizado. A ver, de una vez aviso, el día que Estados Unidos finalmente jale el gatillo y vaya por los pinches rufianes del Morenato que le entregaron el país completo al crimen organizado, voy a ser un polarizador orgulloso, porque no voy a dejar de hablar de eso, todo lo que yo pueda hablar de eso, con toda la alegría que pueda, y diciéndole por su nombre y apellido a todos los que caigan de la gracia del gobierno del país vecino. Seré un orgulloso polarizador. A ver, ahí tengo un tercer ejemplo. Desde hace años nos hemos ido enterando a través de audios, videos, documentos, fotos, que los Juniors López son los líderes de un clan de corrupción,
que ha saqueado al Estado mexicano impunemente, que procura negocios ilegales multimillonarios desde el Estado para sus amigos, que con eso han financiado infinidad de campañas de Morena y que gracias a eso pueden pagar sushis de 50,000 pesos y ponerse chanclas Gucci de 17,000 pesos mientras retosan en su alberca de la casa de Houston que le puso a disposición a uno de ellos un contratista de Pemex. Ahí está, a la vista de todo México, la corrupción impune de los hijos del presidente de México y operadores principales de Morena. Ahí está, a la vista de todo México, la protección que les brinda a estos juniors la señora Sheinbaum, que administra la oficina de la presidencia. Y también está a la vista de todo México la protección que les brinda a estos juniors la señora alcalde desde el partido. Su corrupción impune es grotesca, es pública y nos indigna a millones de ciudadanos. Pero señalarla abiertamente y decirles corruptos a estos pinches juniors cínicos es polarizar. Con los hijos no, dicen algunos idiotas ridículos que pretenden esconder a esta banda de ladrones detrás del supuesto manto familiar, como si no supieran que se trata de operadores políticos de su padre, mayores de edad y en pleno uso de sus muy escasas facultades mentales. Señalar la burda corrupción impune de estos rufianes es polarizar. Decirles rufianes a estos juniors es polarizar. Sí, entonces soy un pinche polarizador, un orgulloso polarizador. Ahora, además del régimen, hay otros dos grupos de personas que se incomodan con eso que llaman la polarización. El primero de estos otros dos grupos es el de diversos grupos de interés. Muchos medios, muchos empresarios y muchas organizaciones de la sociedad civil. Grupos de interés. A estos grupos les caga eso que llaman la polarización, porque ya encontraron cómo establecer puentes de complicidad con este régimen. Contratos, privilegios, leyes o normas a modo que les permiten ganar millones, siempre y cuando no sean parte de, no sean amigos de, o no se junten con nosotros los polarizadores. A ver, esto lo sé por experiencia directa, no estoy hablando de oídas. Desde hace varios años, varios de estos medios, empresarios u organizaciones me dejaron de invitar a sus mesas, entrevistas, conferencias o eventos para no incomodar al gobierno. No es suposición. Me lo han dicho de frente. Ni modo, tu misión tiene un costo, me dicen. Una disculpa, pero no podemos hablar de política, me han dicho otros con un poco más de pena. Hace poco fui desinvitado a presidir un taller de compliance que organizaba una organización internacional que me había invitado expresamente a mí para dirigirlo, porque varios de los participantes y patrocinadores pidieron expresamente que no lo presidiera yo, porque era crítico del gobierno. Querían hablar de compliance de las empresas en México, pero sin hablar de la corrupción en México, como yo sugerí. Compliance en el vacío, le dije a la organizadora que me había invitado, que se moría de la pena por tener que desinvitarme. Para esas personas y organizaciones, la política de no hacer olas es una buena política, que los mantiene, según ellos, relativamente protegidos frente al régimen autoritario y vengativo. Allá ellos. Pero el que más me preocupa de todos es el tercer grupo. Me refiero al mexicano común, el mexicano de a pie, que ha comprado la idea maniquea y tramposa de que polarizar es malo, de que mejor hablemos solo de lo bueno, de no hablar mal de los políticos porque eso nos divide como sociedad. Me preocupa el ciudadano común que prefiere no hablar de política porque se incomodan los comensales de una cena familiar, o los trabajadores de su empresa, o sus clientes. Denunciar la corrupción, el abuso, las alianzas con el narco, la destrucción de la república y de las libertades es una obligación ciudadana, una responsabilidad. Y se hace con fuerza y diciéndole a las cosas por su nombre. Si eso le incomoda a algunos, eso es su pedo. Si le quieren decir a eso polarizar, entonces, en la resistencia de ciudadanos útiles y felices, seremos unos polarizadores, unos orgullosos polarizadores, entre dos polos, quienes amamos la libertad y la vamos a defender, y aquellos que desprecian la libertad y la quieren destruir. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.